Así era la verdadera vida de los primeros cristianos en ser perseguidos. ¿Te imaginas vivir en una época en la que ser cristiano significaba arriesgar tu vida? Donde cada día podría ser el último y cada encuentro con las autoridades romanas podría ser el inicio de una persecución. Así era la vida de los primeros cristianos durante su época de persecución. En este video exploraremos cómo era la verdadera vida de los primeros cristianos en tiempos de persecución y cómo se enfrentaron a las adversidades de una sociedad que no los aceptaba. Descubriremos sus secretos mejor guardados, sus lugares de reunión clandestinos y los sacrificios que tuvieron que hacer para mantener su fe viva. Si quieres conocer la verdad detrás de las historias y leyendas de la historia antigua, suscríbete a nuestro canal Flashback y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Bienvenidos a Flashback. Comencemos. A pesar de ser una religión minoritaria, los primeros cristianos eran conocidos por su compromiso con su fe y por su estilo de vida comunitario. Los primeros cristianos se reunían en pequeñas comunidades para adorar juntos. En lugar de templos, se reunían en hogares privados o en lugares ocultos. La fe de los primeros cristianos no se limitaba a las ceremonias religiosas. Vivían en comunidad y compartían todo lo que tenían entre sí. Compartían bienes materiales, conocimientos y experiencias. Se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles y celebraban juntos los momentos de alegría. Los primeros cristianos eran conocidos por su compromiso con su fe. Se dedicaban a ayunos, oración y otras prácticas ascéticas para fortalecer su relación con Dios. Creían en la importancia de vivir en comunidad y compartir todo lo que tenían entre sí. El cristianismo en sus primeros años no era una religión reconocida por el Imperio Romano, que era la potencia dominante en el mundo. En cambio, los cristianos eran vistos como una secta extraña y peligrosa que amenazaba el orden social y político del imperio. La situación cambió radicalmente a finales del siglo I, cuando el emperador Nerón acusó a los cristianos de haber provocado un gran incendio en Roma. Este fue el comienzo de la persecución sistemática de los cristianos en el Imperio Romano. A partir de entonces, los cristianos fueron perseguidos en todo el imperio. Fueron encarcelados, torturados, obligados a renunciar a su fe e incluso ejecutados. La persecución se intensificó bajo los emperadores Domiciano, Trajano y Diocleciano, que veían a los cristianos como una amenaza para la estabilidad del imperio. Los cristianos se enfrentaron a una elección difícil: renunciar a su fe y salvar sus vidas, o mantenerse fieles a sus creencias y arriesgar la muerte. Muchos cristianos optaron por la segunda opción y se convirtieron en mártires por su fe. La persecución de los cristianos comenzó principalmente por dos razones. La primera era la falta de aceptación de las creencias y prácticas cristianas por parte de los gobernantes romanos, quienes consideraban que las mismas iban en contra de sus propias creencias y rituales. La segunda fue la acusación de que los cristianos eran responsables de todo tipo de males que afectaban a la sociedad romana, como la peste o las catástrofes naturales. En respuesta a esta persecución, la Iglesia se mantuvo fiel a sus creencias y su compromiso con Dios. En lugar de renunciar a su fe, muchos cristianos prefirieron enfrentar el martirio y la muerte antes de renunciar a sus creencias. Jesús dijo que aquellos que son perseguidos por su fe serán bienaventurados y recompensados en el cielo. Los apóstoles también instaron a los cristianos a mantener su fe y a no renunciar a ella, incluso si esto significaba la muerte. A pesar de la persecución, la Iglesia continuó creciendo y expandiéndose. La muerte de los mártires y su valentía en defensa de la fe ayudaron a que la Iglesia ganara seguidores y a que la gente se sintiera atraída por el mensaje cristiano. De hecho, muchos romanos comenzaron a cuestionar la legitimidad de la persecución y a simpatizar con los cristianos, lo que eventualmente llevó a que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del Imperio Romano. Durante la persecución, la vida de los primeros cristianos se volvió muy difícil. Muchos fueron arrestados, torturados y asesinados por su fe. A pesar de esto, los cristianos continuaron reuniéndose en secreto para adorar y orar juntos.
Imagínate tener que esconder tu fe, tener que reunirte en secreto en lugares oscuros y peligrosos para adorar a Dios. Los primeros cristianos tuvieron que hacer exactamente eso. Se enfrentaron a la persecución, la tortura y la muerte por su fe, pero aún así, mantuvieron su compromiso con Cristo. Algunos cristianos eran arrojados a los leones en los circos romanos, mientras que otros eran crucificados o quemados vivos. La vida se volvió muy peligrosa para los cristianos. Pero incluso en medio de la adversidad, su fe no fue en vano. Tal es el caso de Esteban, el cual fue sorprendido predicando y confrontando a los judíos por rechazar al Mesías. O el caso de Pedro, el cual fue crucificado pero de una forma especial. Él se negó a ser crucificado como su maestro, alegando no ser digno, pidiendo que lo crucificaran boca abajo. El apóstol Pablo, a diferencia de estos dos, murió degollado. La persecución a los cristianos evolucionó a lo largo del tiempo, comenzando con actos esporádicos de violencia y discriminación, hasta convertirse en una política oficial del Imperio Romano. Con el tiempo, la actitud de los gobernantes romanos hacia los cristianos cambió, y las políticas comenzaron a volverse más agresivas y opresivas. A pesar del peligro, muchos cristianos seguían comprometidos con su fe y se negaban a renunciar a ella, incluso ante la muerte. Los cambios en la política del Imperio Romano tuvieron un gran impacto en la vida de los cristianos. En el año 250 después de Cristo, el emperador Decio emitió un edicto que ordenaba a todos los ciudadanos del imperio que ofrecieran sacrificios a los dioses romanos. Los cristianos que se negaban a hacerlo eran perseguidos y ejecutados. Este edicto llevó a una gran cantidad de martirios y sufrimiento para los cristianos. Los mártires cristianos se convirtieron en un símbolo de la fe y la resistencia cristiana durante la persecución. Consideraban que morir por su fe era un acto de lealtad a Dios y una forma de alcanzar la vida eterna. Aunque durante varios siglos la Iglesia fue perseguida y sus miembros sufrieron torturas y muerte, lograron mantenerse fieles a sus creencias y finalmente, la religión se expandió por todo el Imperio Romano y más allá. Es impresionante cómo la perseverancia y la fe de los primeros cristianos permitieron que su religión sobreviviera y se convirtiera en una institución importante en la sociedad. La Iglesia se convirtió en un lugar de refugio y apoyo para los fieles, y poco a poco fue ganando respeto y poder en la sociedad. La victoria del cristianismo no solo se debió a la fortaleza de sus seguidores, sino también a una serie de cambios políticos en el Imperio Romano. A medida que el imperio se debilitaba, el cristianismo comenzó a ser visto como una fuerza estabilizadora y fue finalmente adoptado como religión oficial por el emperador Constantino en el siglo IV. La historia de los primeros cristianos nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y compromiso con nuestros valores. A través de su ejemplo, podemos recordar la importancia de la perseverancia y la fe en tiempos de adversidad y encontrar la inspiración para seguir adelante incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Esperamos que este video haya sido informativo y significativo para ti. Si te ha gustado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle like y dejar tus comentarios para que podamos seguir creando contenido que te interese. Nos vemos en Flashback.